Pocos hombres en la historia han alcanzado la cima del poder como lo hizo Napoleón Bonaparte. De ser un joven militar corso a proclamarse emperador de casi toda Europa, Napoleón parecía invencible. Pero detrás de esa grandeza se escondía un hombre que, en cuestión de años, perdería todo: su trono, su ejército y su libertad. ¿Qué llevó al hombre más poderoso de su tiempo a caer en desgracia? En este video, exploraremos cómo el genio militar y político que redefinió el mapa de Europa terminó derrotado y desterrado. Prepárate para un viaje épico lleno de triunfos, traiciones y tragedias. Esta es la historia de la caída de Napoleón Bonaparte. Antes de entender la caída de Napoleón, es fundamental conocer su meteórico ascenso al poder. Napoleón nació en 1769 en la isla de Córcega, una región recién adquirida por Francia. Aunque provenía de una familia de la pequeña nobleza, no tenía más que su inteligencia, su ambición y una educación militar que pronto demostraría ser su mayor ventaja. Durante la Revolución Francesa, un periodo de caos y cambios radicales, Napoleón se distinguió rápidamente como un estratega militar brillante. Sus victorias en la campaña de Italia no solo demostraron su genio, sino que lo convirtieron en un héroe nacional. En 1799, en medio del caos político de Francia, Napoleón lideró el golpe de Estado del 18 de Brumario, que lo colocó al mando del país como primer cónsul. En los años siguientes, consolidó su poder y transformó Francia desde sus cimientos. Instituyó reformas como el Código Napoleónico, que modernizó el sistema legal y fortaleció la administración del Estado. En 1804, Napoleón se coronó emperador en una ceremonia cargada de simbolismo, tomando la corona de manos del Papa para colocársela él mismo, como señal de que su poder no provenía de nadie más que de sí mismo. Pronto, su ambición se expandió más allá de las fronteras de Francia. A través de campañas militares magistrales, conquistó gran parte de Europa y derrotó a poderosas naciones como Austria, Prusia y Rusia. Su imperio se extendía desde España hasta Polonia, y su poder parecía absoluto. Sin embargo, bajo esta grandeza comenzaban a gestarse los problemas que eventualmente llevarían a su caída. El primer gran golpe a la hegemonía de Napoleón surgió de un lugar inesperado, la península ibérica. En 1808, con el objetivo de reforzar su bloqueo continental contra Gran Bretaña, Napoleón decidió invadir España y Portugal. Lo que parecía un movimiento estratégico terminó convirtiéndose en un conflicto prolongado y devastador que desgastaría su imperio. Napoleón intervino directamente en la política española, obligando al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar, y colocando en el trono a su hermano José Bonaparte. Esto desató un levantamiento masivo entre el pueblo español, que no solo se resistió a la ocupación francesa, sino que también inició una guerra de guerrillas que fue debilitando lenta pero inexorablemente a las tropas napoleónicas. El conflicto en la península atrajo la atención de Gran Bretaña, que envió al duque de Wellington y sus tropas para apoyar a los insurgentes españoles. En una serie de batallas clave, como Talavera y Salamanca, los franceses sufrieron importantes derrotas. Finalmente, en 1813, Napoleón fue expulsado de España tras la derrota en la batalla de Vitoria. El conflicto en la península ibérica no solo fue un desastre militar, sino también político. Mostró a Europa que Napoleón no era invencible y abrió una brecha en su imperio, alentando a sus enemigos a unirse en su contra. Si la guerra peninsular representó el inicio del declive de Napoleón, la campaña de Rusia fue el golpe definitivo a su poder. En 1812, en un intento por castigar al zar Alejandro y por romper el bloqueo continental, Napoleón lideró la mayor invasión de su tiempo. Reunió al Gran Ejército, una fuerza multinacional de más de 600.000 soldados, y marchó hacia Rusia con la esperanza de una victoria rápida. Al principio, la campaña parecía prometedora. Napoleón avanzó rápidamente, ganando la crucial batalla de Borodino y entrando en Moscú.
Sin embargo, al llegar, encontró la ciudad vacía y en llamas, abandonada por los rusos como parte de su estrategia de tierra quemada. Sin recursos y con la llegada del invierno ruso, Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada. Lo que siguió fue una de las mayores tragedias militares de la historia. El frío extremo, la falta de alimentos y los constantes ataques de las tropas rusas diezmaron al ejército francés. De los 600.000 hombres que comenzaron la campaña, menos de 50.000 regresaron vivos. La derrota en Rusia marcó un punto de no retorno. No solo significó la destrucción del gran ejército, sino también el colapso del aura de invencibilidad de Napoleón. Sus aliados comenzaron a desertar, y las potencias europeas, inspiradas por su debilidad, aprovecharon la oportunidad para formar una coalición en su contra. Después del desastre en Rusia, Napoleón se encontró más vulnerable que nunca. Las potencias europeas aprovecharon esta oportunidad para formar la Sexta Coalición, una alianza entre Rusia, Prusia, Austria, Suecia y Gran Bretaña, decididas a derrotarlo de una vez por todas. Con un ejército debilitado y sin la capacidad de reponer tropas rápidamente, Napoleón intentó defender su imperio. Sin embargo, las fuerzas aliadas eran demasiado numerosas y estaban mejor coordinadas. Una de las batallas más significativas fue la Batalla de Leipzig en 1813, conocida como la Batalla de las Naciones. En esta épica confrontación, los ejércitos aliados derrotaron a Napoleón, marcando su primera gran derrota en suelo europeo. Tras Leipzig, las tropas aliadas invadieron Francia, avanzando hacia París. Aunque Napoleón luchó valientemente en una serie de batallas defensivas, sus fuerzas eran superadas en número y moral. En 1814, París cayó en manos de los aliados, y Napoleón fue forzado a abdicar. Fue enviado al exilio en la isla de Elba, una pequeña isla en el Mediterráneo, mientras los aliados intentaban restaurar la monarquía en Francia con Luis XVIII. A pesar de su exilio, Napoleón no estaba dispuesto a aceptar su destino. Su espíritu indomable y su deseo de recuperar el poder marcarían el inicio de su último acto en la historia. En 1815, menos de un año después de su exilio, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia. Su llegada fue un evento dramático. En lugar de enfrentarse a una resistencia armada, fue recibido con entusiasmo por las tropas enviadas para capturarlo. En un famoso momento, se dirigió a sus soldados diciendo: «Si alguno de ustedes desea disparar a su emperador, aquí estoy». En lugar de apresarlo, las tropas se unieron a él, y Napoleón marchó triunfalmente hacia París. Este periodo, conocido como los 100 días, representó su último intento de restaurar su imperio. Reorganizó rápidamente su gobierno y su ejército, decidido a enfrentar a las potencias europeas que ya estaban preparándose para su retorno. Sin embargo, Napoleón sabía que el tiempo jugaba en su contra. En un esfuerzo desesperado por asegurar su posición, lideró su ejército hacia el norte para enfrentarse a las fuerzas británicas y prusianas. Esto culminó en la famosa batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. A pesar de su habilidad táctica, las fuerzas aliadas, lideradas por el duque de Wellington y el prusiano Gebhard von Blücher, lo derrotaron decisivamente. Waterloo marcó el final de Napoleón como líder militar y político. Derrotado y sin apoyo, abdicó por segunda vez pocos días después. Esta vez, no habría regreso triunfal. Tras su derrota final, Napoleón fue exiliado nuevamente, pero esta vez a un lugar mucho más remoto, la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Lejos de Europa y rodeado por un océano inmenso, Napoleón pasó sus últimos años en aislamiento, bajo estricta vigilancia británica. En Santa Helena, Napoleón vivió en condiciones modestas, escribiendo sus memorias y reflexionando sobre su vida. A menudo justificaba sus decisiones y culpas hacia otros por su caída, aunque también reconocía sus propios errores, especialmente su ambición desmedida.
El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió en la isla a la edad de 51 años. La causa exacta de su muerte ha sido debatida durante siglos. Aunque oficialmente se declaró que murió de cáncer de estómago, algunas teorías sugieren que pudo haber sido envenenado lentamente. A pesar de su trágico final, el legado de Napoleón permanece hasta hoy. Su impacto en Europa fue inmenso, desde sus reformas legales y administrativas hasta la influencia que ejerció en la política moderna. Fue un hombre que ascendió a alturas imposibles y que cayó con igual intensidad, dejando un capítulo inolvidable en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje épico por la vida de Napoleón. Si te fascinó este relato, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y seguir explorando más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.